En esta ocasión, Fútbol Picante, programa en el cual estaremos hablando sobre toda la actualidad del fútbol mexicano, con la presencia de dos hombres que no solamente son muy conocidos, sino además altamente reconocidos por su presencia en el fútbol mexicano, Carlos Reynoso y Carlos Hermosillo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Heriberto? ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un placer estar aquí. Para confirmar eso de que recordar es vivir, 22 años atrás arrancaba Fútbol Picante un 7 de enero como hoy, pero de hace 22 años daba inicio el programa que 2 décadas después se ha convertido en una referencia absoluta para hablar, debatir, polemizar sobre el fútbol mexicano, que ahí tenía a Beto Murrieta, que aquí lo sigue teniendo además esta noche para acompañarnos junto a Pietra, junto a Desiree, junto a Adal. Buenas noches a todos, bienvenidos, 22 años de ESPN Deportes, 22 años de contar historias y de convertir a ESPN en el mercado latinoamericano, Beto, y de México concretamente, en una referencia absoluta en los programas de estudio, en las mesas de debate, y ahí te tocó estar a ti como la punta de lanza, como el pionero de todo esto. Buenas noches. Así es, Ricardo, buenas noches a todos. Sí, un gran recuerdo, hace 22 años, polémica, debate, como bien dices, argumentación, que me parece que es muy importante no perder, argumentación, fundamentar los comentarios, pleitos, pero sin duda la elevada temperatura de este programa y la presencia de grandes comentaristas y de grandes exdeportistas le ha dado un realce fantástico a Fútbol Picante, que como bien apuntas es un referente indiscutible del comentario y el periodismo deportivo futbolero en este país. ¿Fue tu primer show o ya habías hecho una edición de SportsCenter antes de eso? Ay, qué buena pregunta. No, yo creo que primero SportsCenter con Fernando Palomo. Ya habías hecho SportsCenter. Correcto, hicimos el primer SportsCenter y luego Fútbol Picante con los Carlos. Correcto. Era una vez a la semana. Los lunes. Los lunes, duraba media hora. Media hora los ¿Cuándo lunes? íbamos a imaginar que fuera diario? Y es más, eso ya lo podemos contar ahora, se grababa muy temprano y ya se pasaba, no como ahora que acá estamos. Claro, en vivo y en directo. Vivo y en directo. A todo color. Así era, entonces. 22 años en ESPN y 22 años formando parte de esta mesa. Felicidades a ti que eres, insisto, el pionero de todo. Sí, y sigue tan jovencito. Y sigue igualito, ¿no? El joven Murrieta. A ver quién nota las 7 diferencias de Beto de hace 22 años con el Beto de ahora, ¿no? Son más de 7. Pietra, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy bien, de maravilla. Sí, es un referente este programa. Un saludo. Felicidades, Beto, y que sigas por acá. Y Desi y mi chivermano. ¿Qué entonces fue? ¿7 de enero de 2004? Correcto. Ok. Y mira, 22 años después, este es el programa, creo que más importante de polémica de fútbol mexicano. Sin duda, la referencia número uno. Sí. Desi, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien. No nos habíamos visto, así que también feliz año. Feliz año. Todavía no tenemos muy claro el código de hasta cuándo es lo del feliz año, pero lo vamos a extender igualmente para claro que sí. Yo es marzo y sigo diciendo feliz año. Sí, es correcto. Sobre todo deseando buenos deseos siempre, ¿no? Y el éxito total. Y diciendo lo que la historia, imagínate cómo me siento yo aprendiendo de grandes que han estado en este canal y por supuesto formando nuevas historias. Evidentemente, una mujer en esta mesa hablando de lo que es el fútbol y todo eso. Esto es increíble y es parte del crecimiento del debate, la argumentación, ser objetivos y esto por esto ESPN es el número 1. Adal, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Unirme a la felicitación para todos los que han hecho posible Fútbol Picante, este programa estelar, por supuesto, para Beto, para todo el fantástico equipo de producción, todos nuestros jefes, todo el staff que ha formado parte de esta maravillosa aventura. Un privilegio poder formar parte de la misma. Yo le insistí mucho a Rodolfo Martínez que no le pusiéramos acento a la palabra fútbol, porque en México decimos fútbol, no fútbol. Y ya, se quitó el acento, porque es un programa del fútbol mexicano. Correcto. Tardó en quitarse el acento, ¿no? Tardó en mucho tiempo en quitarse el acento. Yo que me la fijo primera mucho en cortinilla eso. Que veíamos ahí tuvo el acento muchísimo tiempo. Así es. ¿No? Pero bueno, pues aquí estamos, 22 años después, América sigue siendo y seguirá siendo mucho tiempo, América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, siempre los temas, ¿no? Que van más o menos acompañando las mesas cada noche y aquí estamos para hablar justamente de América, de sus refuerzos. Hoy ha anunciado un par de incorporaciones, ya tenía la de Rodrigo Dourado, el exfutbolista del San Luis, Fernando Tapia, un arquero que había salido del fútbol o del conjunto de Cuapa para ir a Tigres y ahora lo traen como un segundo arquero pensando en que perderán muy probablemente a Malagón para la fase final, tendrán a Cota, pero necesitan a alguien detrás suyo. Y a Aarón Mejía, que llega igualmente un lateral, que procede de los Xolos, a reforzar una posición en la que también mucha gente coincide. América anda cojo, ¿no? Desde la lesión de Dagoberto y le podría costar.
Así América, esto y Dourado, no mucho más, sin poderle dar salida a muchos futbolistas. Vamos a ver las competencias más directas que tiene América: Cruz Azul, Pumas, Chivas, Toluca. Faltarían ahí evidentemente los regiomontanos, que tampoco se han movido mucha pieza o mucha ficha, ni Tigres ni Rayados. A Cruz Azul, Borja y Palavecino. A Pumas, muy activo en el mercado, Juninho Vieira desde el Flamengo, con poco recorrido, pero ahí estuvo. Tony Leone, Jordan Carrillo, que puede pintar bien, César Garza. A Chivas, Ángel Chávez, Brian Gutiérrez, con mucha expectativa. Y Cepu, después de que en Cruz Azul pues ya no se pudo quedar. A Toluca, Sebastián Córdoba, por una nueva oportunidad. Pavel Pérez, con mucha experiencia. Y Jorge Díaz, igualmente las incorporaciones del campeón del fútbol mexicano. Con lo que hay hasta ahora anunciado, deciré, ¿América se rezaga de sus principales adversarios o América está a la par de sus principales adversarios por el título? Es que yo no le quiero faltar el respeto a Rodrigo Dourado. Lo necesitaba el América, porque le hace falta un medio campo que sea más sólido. Ni Alas Cervantes, ni Jonathan Dos Santos. No sé si con la combinación de Dourado con el Chiquito Sánchez, Fidalgo, podría consolidarse en la media cancha. Me parece que en el nombre rimbombante y la incorporación de fichas muy poderosas, como el caso de Maximán, que le falta por proyectarse, evidentemente no lo quiero respaldar y decir un semestre más para ver si logra lo que se vendió, ¿no?, en todas las redes sociales y lo que esperamos de este jugador. Pero me parece que no usaría la palabra rezagado, usaría la palabra más de lo mismo. Esperemos que este torneo para el América sea más de consistencia y que sea un parámetro para decir vamos a pelear el título. No sé si lo van a asegurar, pero sí vamos a pelear el título. ¿Qué era más importante para América, Beto? ¿Reforzar al plantel? Lo ha hecho ahí, pues, no así de manera muy llamativa. ¿O recuperar futbolistas, los que ya tenía, volverlos a tener en un nivel que hace rato no les hemos visto a varios de ellos, ¿no? Yo creo que lo segundo, Ricardo, porque Martín, por ejemplo, está lesionado, está constantemente lesionado, parece que es una situación muy complicada, desesperante para este gran goleador del fútbol mexicano como es el yucateco Martín. Yo creo que Dourado va a jugar como un contención clavado, fijo, titular en el conjunto del América. Lo conoce Jardine desde Porto Alegre, allá en Brasil. Estuvo también aquí en San Luis con el técnico brasileño, pero yo creo que más que rezagarse, porque el América sigue teniendo un buen plantel. Si vemos la comparación con el Toluca, por ejemplo, que refuerza con Córdoba, que es un jugador muy rescatable, muy fino, con mucha clase, con mucha técnica, ciertamente le ha faltado mucho para consolidarse. Alejado también de su versión. Totalmente de acuerdo, sí. Y tener a Pavel Pérez, que me parece que hizo buenos partidos con Necaxa hace no mucho tiempo. Pero el América, aunque no se ha reforzado tanto como otros equipos, sigue teniendo una base muy sólida. Entonces yo creo que el América sigue siendo candidato al título del fútbol mexicano. Si no usarías la palabra rezagado, ¿qué palabra usarías? Bueno, porque esto es a la expectativa del aficionado. Sí, o sea, pero a ver, no le podemos vender una idea que no se va a cumplir. De los 5, ahí nos ponían a Chivas, yo creo que porque hoy en la noche nos acompaña Nadal y Pietra y para que no se nos ofendieran. No, pero no, bueno, no. De los 5... Se pone porque tiene que ser. De los... Ayer escribiste que es tu candidato, sí, ahora nos explicas por qué. Pero bueno, de esos 5 que son a priori siempre los candidatos al título, América se ha quedado más corto en plantel. O sea, ¿tienen mejor plantel Tigres, Rayados, Cruz Azul y Toluca? No necesariamente. Es decir, sí no ha contratado más que otros en este mercado previo al torneo. Y traer a Tapia como un portero, que eso es previniendo que Malagón se va a ir al Mundial. Tiene también a Cota, desde luego. Toluca también muy previsor, considerando que va a haber muchos extranjeros en la liguilla por el título. Pero yo creo que el América quizás se ha quedado un poco atrás de los que contratan más, pero sigue teniendo una base muy importante. Le falta el centro delantero. Centro delantero de peso, porque lo ha tenido en Henry muchos años y ya no está. Y todos los demás que han llegado, la verdad es que no le han funcionado. Le hace falta un centro delantero. Lo de Tapia lo veo muy bien. Este muchacho tiene 24 años y cuando agarre una titularidad, lo que pasa es que estaba en Tigres con Nahuel, ¿no? Cuando agarre una titularidad de lo que he recabado de opiniones de la gente del fútbol, no la va a soltar, ¿eh? No la va a soltar. Se habla muy bien de él, pero sí creo que en ese sentido
al hacerle falta centro delantero, sí se rezaga un poco, pero lo de Dourado es maravilloso, ¿eh? Dourado lleva muchos años en gran nivel en México, y no desde aquí, él es campeón olímpico y anteriormente titularazo en el Inter de Porto Alegre. Se habla poco de Dourado porque no es un jugador mediático, pero es un jugador muy bueno y muy sin que sea una bomba de fichaje, ¿no? Eso es bomba de fichaje, pero es de estos jugadores que le va a servir muchísimo. No va a vender camisetas Dourado, no lo llevan para eso. Que América necesitara eso. ¿Cómo queda Santiago Baños en todo esto, Adal? Porque hay mucha gente, el grueso de aficionados, que tampoco está para entender muy bien cómo son las cosas y cómo se manejan, y que escucha o lee la nota de América vende tanto % y le van a caer más de 200 millones en algún momento y tal. Pues ese aficionado dirá, ¿y por qué no se gastan ese dinero en refuerzos, no? ¿Y por qué no le pueden dar salida a futbolistas como Lichnowsky, por ejemplo? Aunque no es el único caso el de América, ¿no? Le ha pasado a Chivas recientemente, le pasa un montón. No es fácil gestionar estas cosas. ¿Cómo queda la directiva de América? Yo creo que ha sido señalado de manera muy ingrata Santiago Baños a lo largo de todo su periodo frente a las Águilas. Recuerdo cuando consiguen el tricampeonato y el dueño de las Águilas, en medio de una entrevista y demás, y se acerca y lo señala y le dice, él aguantó vara, ¿eh? Las críticas le llovieron, él fuera Baños en redes sociales. Sí. Y Santiago ha hecho una buena gestión. Yo creo que ha sido de manera injusta señalado como el malo del cuento, porque desde hace mucho tiempo América dejó de ser el equipo que tenía el mayor presupuesto en el fútbol mexicano. Hace tiempo que no lo es. Y dejó de traer fichajes bomba. Lo de San Maximano lo quisieron vender no a América, en el medio, en la industria. Hizo su chambita América también para inflar un poco pero el globo, nunca lo vendió como si fuera una gran figura. Bueno, que no haya en redes sociales imágenes de los entrenamientos de Maximán, como diciendo, miren nada más lo que hacen los entrenamientos, ¿no? Hasta ahí. Sí, hizo su parte. Hizo su parte. Pero colaboró. Lo que yo te quiero decir es, la gestión deportiva en los clubes no es sencilla. A Guadalajara está pasando medianamente algo similar en el caso de Gutiérrez, en el caso de Pulido, dos futbolistas que ya no entran en planes, que tienen un sueldo muy alto y que no han podido acomodar. Ahora a América le pasa lo mismo con Javairo, le pasa con Lichnowsky, dos futbolistas a los que les tiene que seguir pagando, a ver si le rescinden el contrato a Igor para tratar de traer futbolistas. A mí lo que me brinca de América es que dentro de lo bien que trabajan fuerzas básicas, y de eso me consta, trabajan muy bien. ¿Se acuerdan cuando empezaron un torneo con futbolistas de la sub-20 y de la sub-23 que sacaron una buena cantidad de puntos cuando les extendieron las vacaciones a los campeones del primer equipo? ¿Por qué ahora no echan mano de los jóvenes? Que volteen a ver dentro de propio Coapa, que vayan a sus fuerzas básicas, que vayan a las inferiores y que le den cabida a estos jóvenes. Si hay algún torneo donde se dé esa licencia o esa oportunidad, es porque está la Copa del Mundo, porque vas a perder futbolistas. Con todo respeto, está bien lo de Tapia, el titular va a ser Cota. No hay otro guardameta en América, no hay otro lateral en lugar de Mejía. Yo creo que desperdicia una buena oportunidad del propio América de confiar en lo bien que trabajan en sus inferiores. Pero no estoy diciendo que Santiago Baños es muy buena gestión. Yo creo que ha hecho una buena gestión. ¿Y no tiene que gestionar también las fuerzas básicas? Sí, también. Entonces hay que darle tiempo para pero no es lo mismo, Desi, tú lo sabes. ¿A ti no te gusta lo de Baños, Desi? Por lo no que no me guste, porque lo decíamos en la tarde, ¿no? Que le estoy dando un lleguecito a lo de Baños, que porque no ha hecho una buena gestión y no ha liberado esas plazas. Entiendo que los tiempos se tienen que dar, pero no solamente se trata de comprar y vender. También es de pero es América, Desi. Pero es potenciar. El América no consiguió el tetracampeonato y lo matamos, es un desastre y se acabó la era Jardín y ya no funciona. No, a ver, pero yo dije un punto, el uno, que tú lo desarrollaste muy bien con esa de compraventa de jugadores, la gestión del capital humano, y luego el otro punto es la gestión de las fuerzas básicas, que lo tiene que compaginar. Entonces podemos decir que el 50% de lo que hace Baños es correcto, y el otro 50%, ¿dónde está la gestión de las fuerzas básicas? Pero ahí también compete al técnico, ¿no? Claro. Pues sí, pero evidentemente hay una comunicación entre el técnico y la directiva. Pero a lo mejor, que yo lo he dicho en otros casos de otros equipos, a lo mejor no hay talento hoy en las básicas de América, ¿no? Y eso lo que han ido sacando no lo pueden inventar ni Jardín ni Baños. Dago se les lesionó, o sea, Dago hubiera sido titular. Pero vuelvo al ejemplo de los futbolistas de la 20 y de la 23, Pietra. Sí. Si en esos partidos les aventaron así una responsabilidad, se las aventaron y cumplieron, pues síguele dando rodaje. Sí. Bueno, salió Dagoberto, salió Vázquez, Juárez es canterano de América, ¿no? Mucho más afianzado. Se fue a San Luis y regresó a la América.
Lozano, que se fue prestado. Regresó Walter Portales, un defensa también joven. Hay un lateral izquierdo que también ha jugado, ¿no? Ahora regresaron a Urquín después de también haber salido de préstamo. Lo que sí es un hecho, Beto, es que este equipo el semestre pasado pues se reforzó, con todo respeto, con Alexis Gutiérrez, con Isaías Violante, con la Pantera Zúñiga, que era el que prometió un poquito más porque había sido campeón de goleo en Xolos. Con Maximán, sí, también. Con Orquín. Y ahora Tapi y Mejía. Sí, como que la sensación del americanismo es como que no están llegando los futbolistas que se le antoja a la afición de América, ¿no? Sí, eso obedece más a la parte mediática, ¿no? A la parte de la esperanza del aficionado, pero ya hace mucho tiempo, como lo acaban de decir, dejó el América de traer esas grandes figuras multimillonarias. Ya no es la nómina más elevada del fútbol mexicano, ya no es el potencial económico más grande del fútbol mexicano. Entonces yo creo que para el aficionado puede quedar esta sensación de cortedad. Pero yo también creo, como Beto, que el equipo América tiene en Santiago Baños un hombre que ha trabajado bien, que ha aguantado vara, que lo ha hecho bastante bien. Siento también que lo de Flora Baños es más una visceralidad que una reflexión, una meditación, algo bien pensado. Claro. Es un pronto del espectador promedio, pero yo creo que el América tiene un gran plantel, sigue teniendo un gran plantel. Le falta, como bien apunta Jorge, un buen centro delantero. Pero el América, el Toluca, Tigres, Monterrey, Cruz Azul siguen siendo los candidatos máximos para ganar el título del fútbol mexicano en este torneo, que además son los que acaparan ya son dos ligas totalmente divididas, ¿no? Sí, total. ¿De cuántos es la liga? De 5 fue de 3 mucho tiempo. No. 3. Fue de 3. Ha ido creciendo. 4, No. Y al siguiente va a decir 5. 5 y medio. 5 ya es. 5 ya es. Pero es que ahí están los números, Pietra. No es como para debatirlo demasiado. Ahí están los números. Fue de 3 mucho tiempo, porque América, Rayados y Tigres se repartieron la mitad de los últimos 30 torneos. De los últimos 30 torneos, estos 3 equipos se repartieron la mitad de los títulos. Pero yo vi un dominaron la liga. Atlas, y ahora sí, pero Atlas yo muy vi inestable. A Santos, lo de Cruz Azul sí, pero igualmente inestables, no constantes, no manteniéndose, que yo he dicho siempre que eso tendría que ser para mí la aspiración de Guadalajara más real. Mantenerse para mí en el 6º puesto este torneo para mí sería un éxito rotundo de Chivas, porque ha sido un equipo así, de altibajos en los últimos años, aunque a ustedes les duela, así. Sin ir más lejos, después de su último título, se echó 5 torneos seguidos después de no clasificar a la liguilla. No de no ganar el título, de no clasificar a la liguilla. ¿No era este el bloque de la América? Esos son altibajos. No, pero es que Pietra me encanta la pasión que siente por Chivas, Ricardo. Yo no dije nada del Guadalajara ahorita, mira. Como me preguntó Beto que si liga de 5 y a ti te molesta lo de la liga de 5. Oye, el propio Cruz pero es que Azul decías que de 3. Oye, la máquina, ¿cuántos títulos ha ganado en lo que va del siglo? Pues uno nada más. Entonces tampoco entra dentro de los 5 de esa liga. Pero es que sí entra. Pero es que sigues debatiendo lo mismo, Adal. Es la tú eres el que está con la misma cantaleta de los equipos. Es tu punto de vista, lo respeto, ¿cuántos no lo comparto tienen esa consistencia? Pero está bien. No, está bien. Si tú no eres capaz de ver y detectar que hay mejoras en algunos equipos, incluido Guadalajara, esa ya. Pero nadie las ha debatido, claro que las hay, pero yo soy de los que creen, no sé decir, que esas mejoras lo tienen todavía lejos de estos 5 que han sido mucho más constantes. Pero tan constante el Toluca que pagó multa, ¿sí te acuerdas? Hace poquito. Hace no mucho. Sí, pero es que entonces considero que mezclas los tipos de competencia. Si quieres constancia, pues está, por ejemplo, la Liga Española, que es todo el torneo, todo el año, y llegar a esa liga de 2, porque son 2. Sí. O 3. Son dos. Todas las ligas del mundo. La combinación de ese torneo mexicano, pues estos picos en ocasiones te funcionan, porque puede aparecer en un pico muy bueno para Chivas ganar este campeonato en un torneo correcto, atípico. Se quedó un penal. Pero lo único que yo digo es que luego esos picos confunden un poco la realidad de los equipos. Yo creo que estos 5 están siempre ahí. Y lo que ha pasado, que con todo y el sistema de competencia, ya lo normal es que el campeón salga entre estos 5. Ya no ha pasado. Pero, Ricardo, ¿hace cuánto que no? ¿Cuántos años el Toluca no fue campeón? Sí, y el Toluca estaba, pero últimamente el Toluca primero agarró consistencia y ahora pelea títulos. El proceso, yo lo único que digo, en el caso de Chivas y de otro más, pues creo que le va a llevar más tiempo porque tiene la enorme desventaja de los extranjeros. Es lo único que digo, ¿eh? No es crítica, no es no reconocer. Chivas hizo un extraordinario torneo el anterior, fue 6º. Por abajo de estos 5. Haciendo un extraordinario torneo, fue 6º. Oye, hizo una gran serie con Cruz Azul. Sí, la perdió en el global. Mejor. No la perdió por posición en tabla ni nada. La perdió en el global 3-2. Por un penal. Le ganó Cruz Azul. Bueno, el otro gol, pues ya eso ya estaba. Le ganó Cruz Azul la eliminatoria, Pietra. Es así, es así, ¿no? Pero es así. Terminamos muy tristes. Total,
¿Cuál es la calificación para la América con sus incorporaciones? Normal, mediano, porque estamos hablando de la América, ¿no? Sí, terminamos hablando de Chivas. Bueno, porque una cosa va con la otra. Bueno, siempre están Porque ahí. le apasiona Siempre más están hablar ahí. de Guadalajara que hablar de la América. Siempre están Esa es ahí una porque hay regla. que darle un cariñito a Pietra ya. Le sale mejor hablar de Guadalajara. Disfruta ¿no? más, ¿no? Luego se quejan que es muy más. americanista el programa. Ya. ¿no? ¿Y no? ¿Ves? ¿Ves? Así están las cosas con América entonces. Y vamos a ver si le alcanza a América para seguir compitiendo por lo que espera el América. El América tricampeón de ya hace un par de torneos, viene de un año en el que no pudo revalidar nada de eso y de no ganar nada en todo el 2025. Veremos si América puede volverse a acercar a eso. Deja su tricampeonato en los 22 años de historia ya de ESPN Deportes el América, intentando volverse a acercar a lo mismo. Muy incendiario y el tipo hasta en eso se ha comportado de una manera increíble. Lo que vemos en pantalla son los gastos de los equipos, tomando en cuenta el periodo de tiempo desde que Iván Alonso es el director deportivo de Cruz Azul, porque nos vamos a centrar en Cruz Azul. Desde que él está, su equipo es el que más ha gastado, rebasa los 100 millones. Toluca el que le sigue con 73, luego América, Rayados, Chivas, Tigres y Pumas. Estas son cifras en millones de dólares y según el portal de Transfer Market no son cifras oficiales, no se manejan como tal en el fútbol mexicano y siempre la referencia ha sido esa. Quiero antes de meternos a lo de la cifra, lo de Rivero, ¿no? Porque creo que vale la pena decir eso de Rivero. Pudo haber quemado todo Rivero y decir me están echando, me están tratando mal, y el tipo se ha comportado muy bien con Cruz Azul. Sí, qué jugador tan comprometido, tan identificado con la causa de Cruz Azul, en tiempos donde hay mucha rotación, donde el jugador cambia de camiseta constantemente. Llama la atención que un jugador como Rivero se arraigue, sea querido por una institución, él se siente identificado con esos colores y con ese escudo, y qué pena que se va. Polivalente, versátil, muy elegante, como bien dices en sus declaraciones, muy en su sitio, muy caballeroso, y le cae de perlas a Loco Abreu, un jugador de estas condiciones, con esta versatilidad, con esta experiencia, con esta capacidad, su paisano, por cierto, le viene perfecto a Xoros de Tijuana contar con Rivero para este torneo, y además le va a servir mucho también transmitiendo sabiduría, conceptos, experiencia al muchacho Mora, que está en el semestre clave previo al Campeonato Mundial. Es fácil cuando te tienes que ir de un equipo como le pasa ahora a Rivero, decir, irte así hablando bien, siendo agradecido y no soltando a lo mejor dos o tres que te tienes que medio morder la lengua para no decirlas. A ver, es fácil cuando así te educaron. Es fácil cuando tienes los valores de casa, es fácil cuando ves tu contexto inmediato, su familia, su hijo. Esa parte antepones tu deseo personal de querer aventar todo y decir me dolió, porque seguramente le dolió, no, te lo aseguro. Y ser muy inteligente, decir no puedo salpicar a todos, agradecido, no te cierras puertas, sabes que el mundo da muchas vueltas, al final todo regresa al mismo sitio. Y esa inteligencia emocional, de verdad, más que eso, le va a traer abundancia. Eso tiene. Y va a cerrar perfectamente un inteligencia ciclo. emocional. Ahora, es inentendible lo que pasa en Cruz Azul. Parece un mundo enrevesado, donde, por ejemplo, Vicente lo hace muy bien y el premio es que lo corren. Este muchacho, este joven jugador, bueno, todavía joven jugador. Parece que al Arcamón no le llenaba el ojo. Sí, o que parecía, entiendo que dice César Caballero, que también había un cierto duelo ha trascendido eso, de liderazgo. De liderazgo, ¿no? Dentro de la Cruz Azul. influencia que pudiera tener Rivero, que al final del día tiene que estar agradecido porque Cruz Azul le facilitó todo para salir y para conseguir un contrato a la edad que tiene Rivero más largo de lo que le ofrecía Cruz Azul. ¿Le facilitó? ¿Crees tú que le facilitó Sí, o que no le le da puso una ninguna patada traba. en el trasero? Bueno, una cosa primero se dan y una luego la patada en otra. el trasero más fácil De que manera... Y luego pero luego la ¿Te otra facilito también. que te vayas por la ¿no? puerta de atrás? Sí. No, entiendo que no lo despide como lo debería de despedir de Cruz Azul, pero Rivero se coloca en el equipo que quería colocarse, si no era Cruz Azul, Ya había con las estado ahí, de condiciones Pero que son quería. las paradojas de las que habla Beto y que yo coincido con Cruz Azul. Tienes un futbolista como Bogus que no quiere estar en Cruz Azul abiertamente, no quiere estar y al día de hoy va a seguir estando. Y hay una oferta por él por parte de Houston que es baja y no la van a aceptar y quieren que se quede. Y el que no se quiere ir, el que está comprometido, el que es el último gran ídolo de la máquina de Cruz Azul, que se entrega yo en cada sí partido. compro esa versión que compartía Héctor Huerta que decía,
hay un grupo de líderes en el vestidor que incomoda al Larcamón y Alonso y que tratan de debilitar ese grupo, entonces sabes que lo más fácil es al más fuerte de todos, vámonos para afuera. Entonces, pero no me hace sentido. Terminaba contrato y no sabemos las condiciones que él pedía para renovar también, ¿no? Dándole un beneficio. Me parece que está maltratado el futbolista, eso sin duda. Pero no sabemos las condiciones que exigía Rivero para renovar, que ha trascendido que él quería por lo menos un par de años y que Cruz Azul por la edad 34 decía 2 años no te voy a dar porque ni siquiera te pone ya el técnico. Pero fíjate, nada más rápido para terminar. Eso también cuenta, ¿eh? Sí, pero nada más para terminar. Sí. Ok, yo entiendo que debes ser especialista en una posición, perfecto. Pero cuando tú vas con un entrenador y le dices, tengo un jugador que su posición es volante, pero si se necesita puede ser lateral, y si se necesita puede ser extremo, y si quieres puede jugar detrás del 9. Caramba, tráelo mañana. ¿Le vieron la cara de alegría a Loco Abreu cuando habla de eso? Sí. Lo tengo para acá y para acá y para acá, pero creo que lo voy a usar acá. Cruz Azul desecha lo que le funciona y es lo que yo no termino de entender. También Jorge Romo. Esa fue incomprensible también. Lo de Romo y ahora y anteriormente y va a volver a pasar y lo de Bogus entiendo que es negocio. Escobar, y que Escobar le pasó ahí también. sí se pelea con Anselmi, ¿no? Hay algo dentro de lo que dice que muchos jugadores lo utilizan nada más de dientes para afuera, pero que de Nacho Rivero es totalmente cierto cuando dice, me entregué en cuerpo y alma. Sí, no exagera. No exagera. Se entregó en cuerpo y alma y le va a venir de maravilla. Cuidado con Xolos, Joseph Martínez, el muchacho Mora, ahora él. Cuidado. Hablando de la gestión de la directiva de Cruz Azul, de los tratos de la directiva de Cruz Azul, veíamos el dato, más de 100 millones, 102 millones de dólares, sin ser cifras oficiales, invertidos o gastados en la gestión de Iván Alonso. Pietra. En gran medida gastados. Yo espero que terminen siendo invertidos porque lo de Paradela me parece que quedó un poquillo a deber de lo que le habíamos visto en Necaxa y Palavecino debe de funcionarle al equipo, pero pues ahí está lo de Yacumakis. En el Toro Fernández gastaron en su momento también mucho. Pero mucho ahí dinero. va el Toro, ¿no? Ahí va. El mismo Bogus. Pero allá lo habían mandado a la sub-20, ¿no? Lo de Bogus que les Pero a recuperarse también de una lesión. Yo creo que mal, Yacumakis y Bogus. Yo creo que sí ha invertido Cruz Azul y que la gestión de Alonso es mucho más buena que mala. Ha gastado. También traer a Miguel Borja, condiciones muy similares al Toro Fernández. No había jugado muy bien en River Plate. O sea, no es una inversión, a menos de que espérese que el jugador se brinda y tenga actitud y cuando la haga le diga, ya no me funciona. Pero tiene lógica, es un gasto, no tanto una inversión. Fue Sepúlveda, ¿no? Sí, entiendo, pero si tienes la posibilidad en una ventana de invierno que no es común poder buscar como en verano, otro jugador de otra característica, porque Sepúlveda es muy diferente que el Toro Fernández y era un complemento perfectamente. Ahora, que lo que busque jugar Larcamón sean 2 9s muy similares, bueno, puede justificarse, pero entendido que lo que le hace más falta a Cruz Azul eran centrales. Ahora, estamos juzgando en relación a lo que preguntas de Iván Alonso. Por un lado dices, sí, ha contratado bien, ha traído buenos técnicos, es la realidad. Sí, pero lo vamos a juzgar a partir de que de la plantilla que ha conseguido armar con muchísimo dinero o a partir de los títulos que ha conseguido o ha dejado de conseguir. Es que creo que la duda, y para ponerla aquí, a ver qué opina cada uno de ustedes, no sé si al director deportivo es a quien se le deben de exigir los títulos. El director deportivo, creo yo, lo que tiene que dar es los elementos para que los equipos esa es su principal responsabilidad al título. Pero él no los hace jugar o rendir, los elementos y Vicente Sánchez los hizo campeones de la CONCACAF y los metió a semifinales, ¿no? Sí, correcto. Y la perdió por posición en tabla solamente con América. Entonces, pero sí fue el responsable de quitar a ese entrenador. Sí. Entonces se le tiene que juzgar. Sí, ¿en qué equipo ves, salvo cuando se desgasta la situación, como en América y Mohamed, que fue campeón y se fue? Sí. Pero ¿en qué equipo ves que un técnico te haga campeón y le digas, gracias? Sí, eso es increíble. Adiós. Ahora, el director deportivo, a diferencia de hace 15, 20 o 30 años, se ha convertido en un personaje importantísimo, una pieza clave en la estructura y en el desarrollo y en los resultados de los equipos de fútbol. O sea que yo creo que también tiene que ver, o sea, sí, estoy de acuerdo, Ricardo, que es el que pone las herramientas y el entrenador y los jugadores son las que interpretan y ponen en práctica, pero creo que sí tiene un papel muy importante y concretamente en este caso el director deportivo. Responsabilidad tiene. Totalmente. Tiene responsabilidad. O sea, si no hay título para Cruz Azul, hay que voltear a ver a Alonso. Sí, claro. A la par del Arcamón. Yo pienso que sí. O antes que al Arcamón. O se está jugando, por ponerlo de otra manera, Alonso se está jugando su permanencia como director deportivo de Cruz Azul. ¿Quién sabe? Porque tiene una buena relación con Víctor Velázquez y con el propio Larcamón. Y ya se vio que lejos de apapachar y de proteger a Vicente Sánchez, lo echaron.
Es decir, está muy bien posicionado Iván Alonso en Cruz Azul. Yo creo que sí tiene un papel preponderante hoy por hoy, concretamente este director deportivo. Pero fíjese cómo se juzga. Como lo tiene Baños también, desde luego. Y otros. Claro, hacia eso iba yo, a poner un paralelismo con el Tato Noriega, ¿no? Tato. Que hay muchos, y yo no comparto, hay muchos que dicen, después de todo lo que ha gastado Monterrey, si no hay título, el Tato tendría que irse. ¿Cómo? Se ha armado una plantilla importante, se ha traído refuerzos inimaginables como Sergio Ramos en el fútbol mexicano. Ahí sí se pide la cabeza del Tato Noriega si no llega a título. Pero en el caso de Alonso no importa, porque ha armado una buena plantilla. O sea, ¿por qué en escenarios medianamente similares a uno se le exige más que al otro? Tendría que ser de manera similar, ¿no? O sea, si al Tato lo quieren correr, pues al Alonso también. O si al Tato lo quiere, o si a Alonso lo quieren dejar, pues al Tato también hay que dejarlo. Alonso ya dio esa CONCACAF que decimos. Oye, Ricardo, el director deportivo ha cobrado tanta importancia que, por ejemplo, Necaxa, el director deportivo y el presidente y el dueño, pero vamos a decir que es el director deportivo, contrata a un señor como Gago de manera increíble. Y el fracaso es previsible. O sea, claro que da las herramientas y luego a ver qué pasa con el entrenador y los jugadores. Pero desde la decisión, Pumas, Aaron Ramsey, ¿a quién se le ocurre? O sea, claro que esas decisiones... Pedido del técnico, en teoría, ¿no? Pedido del técnico, por supuesto, con el aval de la directiva. Hablamos del tipo, o sea, la calidad del trabajo en la gestión. No tanto en las cuestiones de decir, es que porque tú piensas de una manera, una metodología puede funcionar y luego no funciona. Es la calidad del trabajo. Yo digo que Iván Alonso tiene una calidad excelente con la inversión de la mano, el dinero, al igual que el Tato Noriega, pero al final la inversión es Rayados $49 millones contra 102. Claro. El doble. Y con todo respeto, yo escucho más presión hacia el Tato que hacia Alonso. ¿Por qué? No decimos cuánto gasta Rayados, pero si más del doble gasta Cruz Azul. Por eso tiene que estar en la mira. Entiendo que la relación que tiene con el ingeniero no va a ser así, pero sí tendría que estar viendo con lupa el trabajo de Alonso. A lo que voy es a que el director deportivo sí tiene hoy por hoy un papel decisivo en las instituciones de futboleros de México. Beto Luca. Su gran contratación fue Mohamed. ¿Y quién trajo a Mohamed? Santiago San Román. Claro. San Román, Beto Luca, Baños. Baños, cuando se puso las pilas, pues ahí está el tricampeonato. Sí. ¿no? Hasta ahora lo de Alonso ha sido más bueno que malo o más malo que bueno. Es que queda esa gran mancha del tema otorga, O sea, si no hubiera ocurrido la novela de Vicente, yo creo que hoy no habría realmente demasiados argumentos como para criticarle su gestión, porque repito, ha traído buenos entrenadores, ha traído buenos futbolistas y por una u otra razón no ha llegado ahí muy cerca. El equipo ha estado peleando, pero es una mancha, es un asterisco muy grande lo que pasó con Vicente. Sí, pero sí, yo no diría que es mala. Yo creo que es buena. Es buena. Más buena que mala. Sí, más buena que mala. Pero ¿y los títulos dónde están? Estoy de acuerdo que claro, y sobre todo para una institución obligada a ganar títulos. De liga. Pero en general, bueno, creo que el hombre tiene una idea clara, en sintonía con el entrenador, una forma de juego que quieren implementar en el equipo de Cruz Azul. Yo no diría que es mala la gestión de Alonso. Una posición así, antepones lo personal a lo del equipo o a lo de tu empresa. Sí, no suena muy deportivo. No suena muy bien. Acuerdo, sí. En ninguna dirección de ninguna empresa, ¿eh? Pues sí. Y antepuso lo personal y por eso Vicente Sánchez no está en Sí, eso sí. Así fue. Desi. Es que me cuesta, siempre lo he dicho, la gestión de grupos es muy dura. No cualquiera se puede venir a sentar y decir, se tiene que hacer así y así y así. Al final, si antepones cuestiones que ni siquiera sabemos con exactitud las cuestiones personales, y si fue esa la razón, porque también Vicente Sánchez sabía perfectamente que terminando el torneo no iba a seguir, y a lo mejor le dan la oportunidad y sale campeón de CONCACAF, que se queda en medio camino con el campeonato de liga es otra cosa, y esta posibilidad de la gestión ahora con Larcamón, bueno, es una posibilidad más. Lo único que le pongo es más a Iván Alonso es que le falta el campeonato de liga, pues sí. Ahí está, y por eso es una gestión mediana. No importa ni siquiera la cantidad de ceros en las cantidades de dinero. Pero no coincides con los demás, no tiene ya mucho chance, si mucho este tiempo. torneo, que va a ser atípico, ni siquiera tiene ventaja para llevarse el campeonato de liga, ojo. Pero si no gana el título, automáticamente la gestión es mala o mediana. No, para mí no. Yo no comparto eso. Para mí no, yo tampoco la comparto. Pero entonces están diciendo que la responsabilidad del director deportivo, entonces con esa declaración...
no es válida decir que también tiene responsabilidad el director deportivo como el entrenador. Sí. Porque aparte, si Cruz Azul no es campeón, van a decir entonces que echen al Arcamón. Sería un grave error, porque acabas de apostar por un proyecto que necesita continuidad. Con la comparativa que ponías tú con Tato, ¿sabes qué diferencia yo sí encuentro en la gestión de Alonso? Que Alonso sí ha sido muy certero en la elección de técnicos. Y creo que Tato ahí es donde ha cojeado. Ahí es donde a Tato lo critican más, porque creo que la elección de entrenadores en Monterrey no ha sido fueron de Michelis, no ha sido particularmente la Torre actual, Desde Tan Ortiz, Vucetich. No, o sea, quitar él quita a Vucetich para poner al Tano. Desde ahí lo quita y lo da todos los demás. Pero a priori no eran apuestas malas. El Tano había hecho un muy buen trabajo con América, entendiendo en fase regular. Lo de Michelis llegaba con un cartel importante. Torrente en el Mundial de Clubes, decíamos, si Monterrey juega así en el torneo va a arrasar. O sea. Pero bueno, así es. Españoles que más kilómetros ha recorrido en los últimos 14 años gracias al fútbol. El valenciano, que comenzó su carrera en los banquillos trabajando con tan solo 17 años para clubes de la provincia de Valencia y Murcia, emprendió en 2016 un viaje por el mundo que le ha llevado a entrenar en 13 países diferentes. Y eso también que ha sido capaz, que todavía no ha cumplido ni los 41 años, en donde la meta es como un paracaídas, solo funciona la tenemos arriba. Dijo Albert Einstein en una de las conversaciones personales de Carlos Hinarejos, a quien su capacidad de adaptación ya le ha permitido trabajar en España, Zambia, Senegal, Chipre, Gibraltar, Francia, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí, Ucrania, Irán, Armenia y Bahrein, donde dirige actualmente al Al-Rifa, campeón de la Berenagui Premier League en 14 ocasiones. Carlos Hinarejos reconoció futbolistas frustrados, le perdió el miedo a salir de España viajando a África para coordinar las canteras del FC Guinea y Kitwe de Senegal y Zambia respectivamente. Luego le llegó la oportunidad de dirigir al Manchester con 62 de Gibraltar. Aunque su aventura como entrenador bajo el peñón duró lo que tardó Colberán en actuar con el entrenador del Valencia, en pedirle que le acompañara como asistente al Hermes Aradipou de Chipriota. Después dirigió en Francia al Mulhouse, un club cuyo banquillo pasaron antes en Raymond, Domenech o Arsene Werner, tras llevar al equipo galo a acabar la cuarta posición en Liga, con cuarta división, y desempeñar un gran papel en Copa. Carlos Hinarejos comenzó su particular aventura hacia Asia en la cantera del Al-Hilal de Arabia Saudí, trabajando posteriormente en Al-Ahly, Qatar y Khor Fakkan, Emiratos Árabes. En 2020 regresó a Arabia Saudí para dirigir al filial del Al-Shabaab, subiendo al primer equipo tras la destitución de Pedro Caixana con el club de Riad, que contaba también con futbolistas de la talla de Ever Banega, Alfred Diaye y Udión Ígalo. Carlos Hinarejos consiguió golear a equipos de rabiosa actualidad como Al-Nassr 0-4 y Al-Ahly 3-0, acabando la Saudi Pro League en segunda posición, a tan solo 4 puntos del Al-Hilal. Después de varios años en Asia, Carlos Hinarejos regresó a Europa para ponerse los mandos del Korpati Galish ucraniano, pero su aventura en el Alich finalizó poco después de iniciarse lo que fue la invasión rusa de Ucrania,
Después regresó a Arabia Saudí para dirigir al Al-Arabi, de donde se marchó invicto y posteriormente vivió una breve aventura al frente del SF Nasaji Mazandaran de Irán, de donde se marchó prematuramente por culpa de los malos resultados. Y Narejo supo resarcirse en Armenia, donde entrenó al Noah con un balance de 22 victorias, 2 empates, 5 derrotas en 29 encuentros, y acabar la Premier League en segunda posición a tan solo 2 puntos del campeón Unic, que llegó con el equipo quinto, y a 8 del liderato. No fue suficiente y Carlos Hinarejos tuvo que explotar el mercado en busca de nuevas oportunidades. Carlos Hinarejo estuvo cerca de dirigir al Karbala de Irak, pero no llegó a firmar porque las condiciones deportivas no eran las mínimas para poder conseguir los objetivos. Meses después de su frustrado aterrizaje en Karbala, el valenciano fue anunciado como nuevo técnico del Al-Rifa, uno de los clubes más grandes del fútbol de Bahrein. El equipo iba quinto, pero supo acogerse al dicho de a entrenador nuevo, victoria segura. Y en el debut de Carlos Hinarejos en el banquillo superó el 2-0 de Al-Mugaka, al club más grande del país y actual líder de la Bahraini Premier League, junto a también al español Daniel Orengo. Preparador físico Carlos Hinarejos está cedido a devolver al Al-Rifa a la cima del fútbol berení, con una trayectoria marcada por su capacidad de adaptarse a contextos complejos y sacar lo mejor de los equipos con historias y culturas dispares. Hinarejos representa una nueva generación de entrenadores españoles que exportan su conocimiento y pasión por el fútbol al mundo entero, en donde su próximo reto no es solo ganar títulos, sino seguir demostrando que el fútbol, como el mismo, no entiende de fronteras. Carlos Hinarejos estuvo cerca de dirigir al Karbala de Irak, pero no llegó a firmar porque las condiciones deportivas no eran mínimas para poder conseguir los objetivos que se querían, en donde meses después de su frustrado aterrizaje en Karbala, el valenciano fue anunciado como nuevo técnico del Al-Rifa, uno de los clubes más grandes del fútbol de Bahrein. El equipo iba quinto, pero supo acogerse al dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Y en el debut de Carlos Hinarejos, al banquillo superó el 2-0 a Al-Murad, en donde superó 2-0 al Al-Murad, el club más grande del país y actual líder de Bahraini Premier League. También junto al también español Daniel Orengo, preparador físico Carlos Hinarejos también está cedido a devolver al Al-Rifa a la cima del fútbol bahreiní, con una trayectoria marcada por su capacidad para adaptarse a contextos complejos y sacar lo mejor de equipos con historias y culturas dispares. Hinarejos representa una nueva generación de entrenadores españoles que exportan su conocimiento y pasión por el fútbol al mundo entero, en donde su próximo reto no es solo ganar títulos, sino seguir demostrando que el fútbol, como el mismo, no entiende de fronteras. Por otro lado, en otras noticias tenemos el mercado saudí desde adentro, en donde Arabia lo quiere todo, en donde se adentran en el mercado saudí para tratar de conocer a través de protagonistas como de Real es la amenaza. Lo quieren todo. Todo comenzó con Cristiano Ronaldo. Ahora el luso comparte focos con Benzema y no lo hace con Neymar porque su físico ha convertido el transporte su impacto deportivo. Y el goteo de estrellas en Arabia ha sido constante, con lo que son Laporte, Nacho, Gabri, Veiga, Mané, Manrés, Fabinho, Diaby, Rubén Neves,
Malcolm, Milikovic, Savic, Mitrovic y Kessie. También en lo monetario se está en gasto tras el Big 5. Desde 2022 con 1.500 millones de euros, pero no termina ni terminará ahí. Lo quieren todo. Así es de contundente que se afirma un agente que ha cerrado grandes operaciones con la Liga Saudí y que tiene claro que lo seguirá haciendo. En Europa hay que estar en guardia porque esto no tiene nada que ver con China. Esta burbuja no va a explotar. Seguirán tocando jugadores y alguno pica. Si es cierto que algo ha cambiado. La intención de fichar y fichar sigue latente, pero se está puliendo el cómo. Donde antes eran contratos de 70 millones de euros al año, ahora son de 35 o 40. Todo está más controlado, expone otro intermediario consultado. Todo neto, eso sí, algo que desiguala la carrera y permite seguir tentando, tanto o más que antes, porque más. Porque ahora hay muchos representantes y perfiles y hay algo más periféricos, pero muy cercanos a los futbolistas que llaman para ofrecer a los jugadores, en donde también ya no es solo unidireccional, sino que en Arabia siguen siendo conscientes de que aún no pueden compartir de igual entre el infinito músculo económico y el efecto llamada, en donde las reglas de la partida han evolucionado, en donde el arquitecto es una profesionalización de los cimientos y hay una figura clave y particular, Michael Emenalo, un ex de Chelsea o Mónaco que ahora hace las veces de director deportivo, no como Ramón Planes o Esteve Calzada, al frente de la Secretaría Técnica del Al-Ittihad y el Al-Hilal, en donde los gigantes saudíes que trajeron y atrajeron a Benzema y Neymar a la península arábiga, también Emenalo no es director deportivo de un club, sino de toda la Liga Saudí. Por su juicio pasan todas las operaciones. Son los clubes, especialmente 4, bajo el paraguas del PIF. El fondo de inversión que convierte al Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr y Al-Ahly en clubes Estado, en donde el gobierno posee el 75% de la propiedad de los mismos y ello dispara su presupuesto. Quienes identifican que a quien necesitan. Pero el directivo nigeriano, ex lateral izquierdo, jugó el Mundial del 94 con las Águilas, apoyado por el equipo que le rodea. Es el filtro de Gabri Veiga al aporte, en donde no quiere decir que la figura estatal haya desaparecido de las operaciones, ni mucho menos. De hecho, en ocasiones son representantes del PIF quienes contactan a los jugadores o a sus entornos. El gobierno no sale en la foto, pero está en todo lo demás, afirman, en donde es un trabajo entre bambalinas que eso sí es menor a lo anterior y hay menos interconvencismos, así como aunque el gran sueño sea atraer a grandes estrellas, vamos a esperar y a ver qué pasa con Vinicius, reconoció Omar Murrabel, CEO de la SPL, en donde se ha producido un viraje importante en el tipo de futbolistas que se busca, es decir, más perfiles como los de Gabri Veiga, jóvenes con potencial para desarrollar la base y construir proyectos a largo plazo, y abrir también lo que es la posibilidad de no ser importadores de estrellas, también exportadores, en donde lo quieren, todo aseguran con este último punto que se ha topado de hecho el Real Madrid, en donde Ancelotti, como informó, hubiera estado encantado de hacerse con el internacional español. Sin embargo, desde el Al-Nassr no estaban dispuestos a desprenderse de él si no había ese bolso blanco. Una muestra de fuerza apoyada
Eso sí, es en el potente salario que recibe el Leeds del City, algo por encima de los 20 millones de euros anuales, aunque el futbolista hubiera aceptado reducir considerablemente esa ficha por vestir de blanco. Saudi Vision y el Mundial en todos estos aspectos, la confianza que hay en Emalo y también su equipo como arquitectos del futuro es total. En materia de fichajes y también en cuanto a desarrollo, se están creando urbanizaciones y núcleos de población, además de mantener la inversión en estructuras de clubes, todo en el foco claro en la Saudi Vision 2030. En Arabia, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, dio el pistolazo de salida a este proyecto, en donde la intención reducir la independencia económica del petróleo que hay en el país y explican también desarrollar los sectores de la sociedad para occidentalizar el contexto. Así lo detallan en Arabia Saudí, mientras que en Europa se habla más del sport washing, una táctica para tratar de mejorar su reputación a través del deporte y sobre todo con el fútbol en el cenital en Mundial 2034. Otro actor acostumbrado a tratar con las operaciones avisa que si han llegado a Cristiano y Benzema en 2 años, imagina lo que pueden hacer en 10. Por otro lado, en otras noticias tenemos en Valencia a Coberán, que declaró lo siguiente. Recibió un mensaje de bienvenida de Peter Lim. El técnico de Valencia exige nunca dejar de luchar a sus jugadores. Carlos Colberán ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Ourense, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. El técnico ha confirmado el fichaje de Arons y también la presencia de Dmitrievski y Sadik en el 11, en donde preguntan cómo está Gaba después del golpe en Sevilla. Y su respuesta fue la siguiente. No podrá estar convocado porque sufrió un impacto en la primera parte muy fuerte. Después de ver cómo quedó el pie, uno se pregunta cómo pudo seguir compitiendo. Vamos a ver cómo evoluciona esta semana, pero mañana no podrá jugar en Ourense. También le preguntaron sobre Mats Aron si viajará con el equipo, y su respuesta fue la siguiente. Se están cerrando los últimos detalles y el club oficializará el fichaje en las próximas horas. No ha entrenado con el equipo y será complicado que viaje, en donde se plantea hacer rotaciones para mañana. Siempre es importante valorar el estado de cada jugador y valorar el estado físico. A partir de ahí yo tomo las decisiones de los convocados y no los no convocados. Dada la situación en la liga, ¿qué prioridad le da a la Copa? Y su respuesta fue la siguiente. Nosotros como club tenemos muy clara cuál es nuestra prioridad y el objetivo de esta temporada. Tenemos que tratar de seguir explorando nuestras opciones en la Copa y podemos dar minutos a mis jugadores que necesitan. Avanzar siempre es una ilusión para el equipo y para la afición. ¿Cómo valora al Oruense? También ha analizado al Oruense como a cualquier otro rival, en donde sus comportamientos en el campo no corresponden a la posición de la tabla y en la categoría en la que están. Es un equipo muy organizado defensivamente, pero no es anárquico y también está muy organizado en ataque y en defensa. Lo respeto mucho. Cuando ha eliminado al Valladolid y al Deportivo de La Coruña es porque hace las cosas muy bien. Vamos a centrarnos porque respetamos mucho al rival. ¿Cómo está Mamardashvili después del error en Sevilla? Y su respuesta fue la siguiente. El fútbol es un juego de aciertos-errores. Trabajamos para aumentar el número de aciertos y reducir el de errores. Creo que tenemos 3 grandes porteros y Giorgi hizo un partido notable en Sevilla. Tiene una personalidad tremenda y un compromiso muy grande que analizará cada situación para seguir mejorando y aportando.
También qué portero jugará mañana. A falta del entrenamiento de hoy, Dimitrievski jugará mañana. En las fases de control, el equipo sufre. También es una pregunta muy interesante porque da para explicar cosas de juego. Disociar lo táctico de lo emocional es muy difícil. El nivel de organización ayuda a gestionar mejor el juego y hay momentos de gestión emocional que van a influir en tu orden táctico. Están relacionados en ataque y hablo de tener el control de la posición sin perder la fase de progresión, que es buscar la portería, en donde yo prefiero que el equipo tenga la pelota, pero hay que ser capaces de tenerla bien para poder progresar y hacer ocasiones de gol y bien atrás para no conceder. Que buscar el gol no lleve a ocasiones continuas del rival. Manejar qué hacer cuando lo podemos tener en clave para encontrar ese equilibrio. Luego está la gestión emocional que un jugador hace de donde se gestiona un partido, pero yo también valoro la capacidad de ponerte por delante. Evitar esa gestión no puedo tratar de no poner adelante. Primero hacerlo y luego manejar bien la situación. ¿Qué papel tiene Cofries en el equipo? ¿Le gustaría reforzar la defensa? Y su respuesta fue la siguiente. Mi posición con respecto a un jugador es que cada uno sabe el rol y las posibilidades que puede tener. A partir de ahí, tomo las mejores decisiones para cada partido en concreto y para mi objetivo con el Valencia FC, en donde estoy muy contento con la respuesta de los centrales que tengo. Y de acá sería muy positivo que consiguiéramos de forma pronta su recuperación, porque pienso que puede aportar mucho. Fue una lesión delicada, pero también está en la fase final, en donde será muy positiva su recuperación con el grupo, en donde también le preguntaron qué Arons espera ver en el Valencia, y su respuesta fue la siguiente. Lo que está en la cabeza del jugador no lo sé, pero esperamos conseguir un Arons mejor que en el 2019, cuando rindió a su mejor nivel. El jugador tiene que venir aquí con la misma ambición e intensidad de cualquiera. Tiene que ayudar a crecer y hay que lograr una versión que la del 2019. ¿Qué mensaje de esperanza le envía a la afición? Con los números del equipo en la primera vuelta del Valencia solo se han salvado 8 equipos en la historia. Que la afición sepa que vamos a dar lo mejor de nosotros para que sean 9 equipos los que vamos a conseguir y vamos a dar lo mejor de todos nosotros. Cómo trabaja para que el equipo no caiga en la relajación. Y su respuesta fue la siguiente. Hay dos aspectos que para mí son clave y nunca darse por vencido. Según el momento hay que aplicarlo. Un equipo en un campo de fútbol en cualquier competición nunca se puede abandonar o dejar de luchar. Eso es una máxima que mis jugadores tienen que tener en el campo. Nunca dejar de luchar y nunca abandonar, independientemente del resultado. Hay otros aspectos que condicionan el resultado, pero emocionalmente nunca se puede dejar de luchar. ¿Sería un fracaso perder en Copa? Su respuesta fue la siguiente. No hablo de perder un partido, pero lo respeto mucho. Son capaces, son ser competitivos en el campo. Lo afronto de la misma forma que cualquier partido, con todos los detalles y con mucha seguridad. Lo afronto con la ilusión de ver a mi equipo y nos queremos centrar en nosotros mismos ante un rival que ha hecho las cosas muy serias en la Copa, en donde yo recibí un saludo y una bienvenida por parte del dueño del club, en donde tengo una relación continua con las personas ejecutivas del club. Valoro el detalle, el mensaje de bienvenida. Esta forma no es diferente a la comunicación que he tenido en clubes anteriores. A mí me gusta la relación que tengo con la presidenta y la dirección deportiva.
Por otro lado, en otras noticias en la FA Cup tenemos a Arsenal 1-3 ante el Manchester United y 1-5. Heroico United en Londres, Altay Bayindir detuvo el penalti del 2-1 a Martín Odegaard y el segundo lanzamiento de los Gunners en la tanda definitiva. Los Red Devils jugaron 1 hora con 10 y Gabriel Jesús se lesionó gravemente la rodilla. Qué loca y bonita es la FA Cup. Loca para todos y especialmente bonita en ocasión para el Manchester City. Aunque el renovado modelo del torneo más antiguo del mundo nos impidió ver un replay en Old Trafford, el frenético espectáculo del estadio no dejó indiferente a ninguno de los 60.000 aficionados presentes en el feudo, con 8.000 de ellos del Manchester United. Ambos equipos terminaron tras 120 minutos y una tanda de penaltis sin aliento, pero la parroquia mancuniana dirá que mereció la pena. Altay Bayindir se terminó de encubrar como héroe de los Red Devils al detener el segundo lanzamiento del Arsenal, el de Kai Havertz, y permitir que Joshua Zirkzee clasificara al Manchester United en la cuarta ronda de la FA Cup. El vigente campeón copero continúa con su defensa del título antes de los goles de Bruno Fernández y Gabriel Magañes. Ambos en el segundo tiempo denotaron un partido espeso durante los primeros 45 minutos. Aunque la roja por doble amarilla de Diogo Dalot y el penalti en contra parecían condenar a los pupilos de Rubén Amorim. Altay Bayindir detuvo su primera pena máxima de la tarde a Martín Odegaard, en donde los Red Devils mantuvieron a flote durante compases finales del reglamentario y los 30 minutos de prórroga, en donde saltaron chispas en una de los mayores rivales del fútbol inglés, un duelo plagado de ocasiones especialmente a favor de los pupilos de Mikel Arteta, en donde además de la pronta eliminación copera, a la parroquia Gunner tuvo que lamentar lo que fue la aparente grave lesión de rodilla sufrida por Gabriel Jesús, en donde el Arsenal, derrotado también en la ida de semifinales de la Carabao Cup ante el Newcastle 2-0, a escasos días atrás, no está teniendo el mejor inicio de año. Gabriel Jesús incubó la primera parte vino cargada de malas noticias para el conjunto Gunner, en donde minutos después de que la posición antirreglamentaria de Gabriel Martinelli anulara lo que es el 1-0, anotado por el Arsenal en el minuto 18, la rodilla volvió a condenar a Gabriel Jesús, en donde el brasileño de su intento de taponar un disparo de Bruno Fernández hizo un mal apoyo, en donde el delantero, tras ser atendido sobre el terreno de juego, tuvo que abandonar el campo en camilla y visiblemente afectado. En 2018 sufrió una rotura de ligamentos y en 2022 rompió el menisco. En lo meramente futbolístico, Gunners y Red Devils también se habían reservado lo que fue toda la emoción para el segundo tiempo. Goles, expulsión, penalti y paradas. Pasó absolutamente de todo durante los segundos 45 minutos en el Emirates Stadium, desde un gol de Bruno Fernández a pase de Alejandro Garnacho, el día que empezó a rumorarse sobre la posible salida del internacional argentino rumbo a Nápoles, hasta el tanto del empate de Gabriel Magañes, quien había fallado en el despeje previo del 0-1 de los Reds después de que Diogo Dalot dejara con 10 al Manchester United. Una dura